prensa del profesor Ever Hugo Almeida. Primera pregunta. Bueno, buenas noches, profe, por aquí, Diego Rolón de Tigo Sports. ¿Cuál es su análisis que hace de este partido que Olimpia hoy pierde ante Guaraní? Bueno, buenas noches. Y es un poco difícil, ¿no? Hacer un análisis así concreto, tranquilo, ¿no? Fue un partido que sucedieron muchas cosas, demasiado cosas para nuestro gusto, porque la mayoría fue en contra nuestro. Pero el resultado ya está, no se le puede dar vuelta en este aspecto. Me quedo con el esfuerzo, me quedo con las ganas, me quedo con lo bien que jugaron los muchachos, que no querían perder este partido, hicieron un buen esfuerzo. Nos faltó un poco de puntería, diríamos que en los momentos que tuvimos la oportunidad de achicar o igualar el resultado, nos falló un poco la puntería. También estuvo una buena actuación el chico de Guaraní, y ya está, el resultado ya está. Y tenemos que seguir trabajando y saber de que no va a ser fácil para nosotros, ¿no es cierto? Porque de repente 4 expulsados en 2 partidos es mucho. Nosotros tenemos un plantel bastante corto, y bueno, y hay que seguir trabajando. Hola, profe Ever, ¿cómo estás? Buenas noches, Arín y Fran para Loro Campoña en Dutí. Hoy, como pocas veces a tu vuelta en este ciclo, lo vi bastante nervioso. Lo noté como que cuestionando también a tu criterio seguramente las decisiones del arbitraje. ¿Cómo vio usted, desde tu punto de vista? Quiero escucharte, profe, acerca del árbitro de hoy específicamente, porque bien dijiste, 2 partidos y 4 expulsados realmente. Bueno, por suerte fue bastante nomás, no fue del todo, ¿no es cierto? Porque hubo un momento que era para salirse ¿no? Pero yo creo que hubieron situaciones que yo creo que no definió él del todo. Por ejemplo, esa situación del penal es una jugada donde el jugador nuestro va arriba, claro, choca, pero el fútbol es un juego de contacto, o sea, no hay un golpe, no hay una intención, él salta mirando hacia arriba de la pelota, y se chocan porque el otro también está buscando la pelota. En el caso de Franco, sí, él le pone en la mano, en la cara, le pone, no le pega, le pone, ¿no? Y me recuerdo que el partido pasado este chico de Guaraní sí le pega y le sacan amarilla, ¿no es cierto? Y en este caso, la decisión del VAR parece que fue que estaba muy preocupado la gente del VAR, el señor Mereles, ¿no? Y bueno, pensamos que alguna nos iba a dar, pero no nos dio. No, yo creo que tenemos que empezar a pensar ya más tarde en el equipo del partido que viene, porque esto ya es así. Creo que el árbitro empezó dejando jugar muy fuerte de principio. Los primeros minutos fueron muy fuertes, muy alta era diríamos, el juego que permitía el árbitro, para después de repente bajar totalmente. O sea, de tener la vara altísima, como se tenía que jugar este partido, de repente de 10 se bajó a 4. Entonces cualquier falta era una falta, parecía una falta grave para él, ¿no? Yo no lo conozco mucho a este señor, o sea, ni tampoco voy a dudar de él. Pienso que sí, que hubo un momento que se perdió en el partido, pienso que se perdió. Lastimosamente no se perdió para no, diríamos, en forma, diríamos, equilibrada, ¿no? Bueno, no nos queda más que decir esas cosas. A mí no me gusta mucho hablar de estas situaciones porque no voy a cambiar nada, que el partido ya está, el resultado ya está. Me voy contento con la actitud de los muchachos, se jugó bien, hubo un momento que teníamos el partido, pero no la pudimos invocar, no pudimos. Es un tema que nos está sucediendo, que podía haber cambiado lo que había sido el partido, porque dentro de todo fue un partido con mucha dinámica. Los muchachos de Guaraní es un buen equipo, está bien parado, están convencidos de lo que hacen.
De repente vos ves que no paran de correr, marcan, no te dejan tirar. Está muy bien el equipo. Yo no estoy hablando en este caso de lo que es Guaraní, que por algo está en la posición que está, ¿no es cierto? Pero sí en esas situaciones que hicieron que, para mi manera de ver, cambiara lo que podía ser el resultado, que no vamos a decir que no es justo, pero el que hace más goles gana, ¿no? Buenas noches, profe Gustavo Avilán para Deporte Total. A este Olimpia le pasa de todo, profe, porque cuando mejor estaba jugando nuevamente viene situaciones totalmente, no sé si puedo llamar raras o situaciones que le van pasando a Olimpia y le ocurre a Olimpia. Es una cuestión también, en el caso de las expulsiones, de dialogar puertas adentro por este momento que está viviendo Olimpia, porque se nota que le están cobrando de todo a Olimpia y le están sancionando. Es una cuestión, repito, de dialogar puertas adentro en este momento de Olimpia. Bueno, lo que nos corresponde a nosotros, sí, claro. Pero es preocupante porque yo no he visto que ningún jugador de Olimpia haya hecho una falta descalificadora, así como sucedió con el muchacho de Guaraní. O sea, no sé lo que pasó con Domínguez. La verdad que yo no he visto que fuera, parece que le metió la mano, el brazo, no sé. Pero el fútbol es un juego de contacto, o sea, podés tocarlo al rival, lo podés agarrar, podés empujar, podés meter el cuerpo, yo qué sé, lo podés tirar golpeando hombro a hombro. Hay una cantidad de situaciones que se dan, pero yo no veo que el Olimpia sean los jugadores expulsados por jugadas así tan fuertes, tan tremendas, ¿no es cierto? Son jugadas que de repente, no sé, sería una tarjeta amarilla, alguna cosa así, pero sí es preocupante. Nosotros ya, así con estas dos expulsiones, ya nos quedamos sin volantes centrales, prácticamente, ¿no? O sea, está Richard afuera, está lastimado Pérez. O sea, son situaciones que se dan, que nos obligan a nosotros a pensar, tratar de pensar, porque nosotros queremos terminar el año lo más alto posible, mantener la clasificación de la Sudamericana, y bueno, es nuestra idea, ¿no? Y lógicamente cada partido tratar de salir un poco con la aprobación de la gente, como creo que hoy los muchachos van aprobados por el público, ¿no? Profe, ¿qué tal? Para Deportes 1, John Walter Ferrari, voy a utilizar una frase que ha aprendido usted. Si mi abuela tuviera bigote, a lo mejor eso no ocurriría, y le pregunto eso, o sea, le digo eso para volver al clásico, cuando fue expulsado Abel Paredes y muchos quedaron con esa sensación de qué hubiese pasado si no se expulsaba Abel Paredes, y hoy de vuelta, ¿qué hubiese pasado si Olimpia no terminaba con las expulsiones? En cuanto al nivel, ¿no? Porque estaba jugándole de manera intensa, proponía, dijo usted, bueno, no llegan los goles, pero como que Olimpia generó y mucho, pero de vuelta al arbitraje, de vuelta a las expulsiones, como que le saca eso o esa ventaja que podría llegar a tener Olimpia jugando de 11 a 11. Y le digo eso porque inclusive con uno menos durante una gran parte del partido, Olimpia llegó, generó hasta el punto de que hasta dio la sensación de que podía llegar al empate. Bueno, intentamos buscarlo, ¿no? Con los cambios intentamos buscar el resultado, arriesgamos un poco más, pero bueno, no sé. O sea que ahora que me tocase el tema de Paredes, nosotros estábamos mirando la expulsión de Paredes. Cuando el chico de Cerro viene con la pelota está dividida, Paredes va a chocar con él y pone las manos, ¿no es cierto?, en el jugador de Cerro, pero su cara está mirando para atrás. Él está mirando para atrás y salta, ¿no es cierto? Y salta con una pierna adelante. El chico Cerro patea, deja seguir la pierna y su pierna pega en la taquilla de atrás de Paredes. Claro que salió sangre, claro que se lastimó, pero no hay intención justamente de que haga falta. Esas situaciones las vemos después, en el momento era un poco dura, ¿no? Pero te digo cómo suceden las cosas, porque hay gente que está para ver esas cosas. Hay gente arriba que tiene todo el tiempo el mundo, tiene televisores, tiene manera de ver, gente que está dentro del fútbol, ¿no es cierto? Esa es una situación que también cambió posiblemente un resultado, como hoy, ¿no es cierto? Hoy también. Pero bueno, acá nosotros tenemos que mañana ya pensar en el partido que viene.
no nos queda otra y ver cómo vamos a solucionar nuestro equipo. Profesor, ¿cómo le va? Para ABC Cardinal, ABC TV, Johnny González. ¿A usted le parece que el VAR vino para perjudicar porque actúa mucho el árbitro del VAR y no tanto el árbitro del campo de juego, profesor? Como con su experiencia que ya dirigió tanto tiempo. No, yo no puedo decir eso, o sea, no lo sé. Eso no lo sé yo. O sea, lo que sí es que yo pienso de que y siguió mucho, paró mucho el VAR para jugadas muy puntuales, así de esa manera, ¿no? Creo que hubieron decisiones que se tomaron en base a lo que salió del VAR. El señor Merel es hombre muy experimentado, ¿no es cierto? Está ahí él y bueno, no sé, no te puedo decir yo lo que pueden pensar, ¿no? en ese momento, pero sí creo que tuvo incidencia importantísima el VAR en este partido, ¿no? De esta manera culminamos la conferencia de prensa.